hasiko gara orduan. Kaso eta arratsalde guztioi. Ekitaldi honen garrantzia arrazoi bikoitza dauka. Alde batetik, egoitza honen inaugurazioa eta bestetik Javier Cousoren presentzia. Inaugurazioa urte hauetan zehar, Lizarrako Ezker Asamblearen Handiaren ondorioa da, eta bai udaletxean, baita kalean ere. Orduan, modu honetana militantziak errazago dituko du egoitza berri honekin bere lana egiteko. Gainera, egun hauetan, behar handia den justizia soziala nengatik lan egiten duten pertsonen artean egoitza hau nahi dugu izatea konvergentzia puntu bat. Gaur Javier Cousoren presentzia, gugula eta Eskerratuko eurodiputatua, egoitza honetarako nahi ditugun printzipioak ematen dizkigu. Bai gatazkaneka ezina, gatazkaneka ezina, giza printzipioak, printzipio politikoak eta konpromisoa besteren artean. Eta, berari baita kasetarei eskerrak eman nahi dizkiegu hemen egoteagatik gurekin. Ona horbitu zareten noi zuoi ere, eskerrak eman nahi dizkizuegu, zeren zuekin ere modu batera edo bestera, sistema alda daitekeela eta kolektiboki hobetu daitekeela ere, pentsatzea laguntzen gaitu zelako. Beraz, ez barik ere, beraiekin usten dizuegu. Buenas tardes a todas y a todos. La importancia de este acto es por un doble motivo. Uno, la inauguración de esta nueva sede de Izquierda Unida, y otro es la presencia de Javier Couso. La inauguración es el colofón del gran trabajo que viene realizando la Asamblea de Estella Izquierda Unida, y durante estos últimos años este trabajo lo hemos hecho tanto en el Ayuntamiento como en la calle. Esto nos ha animado a dar un salto cualitativo en lo que puede ser nuestro compromiso político y también económico en cierta manera, pero nos va a permitir a la militancia desarrollar el trabajo con mayor eficacia o con mejores recursos. Tenemos también el deseo de que sea esto un punto de convergencia, de gente que trabaja por la justicia social que es tan necesitada en estos tiempos. La presencia hoy de Javier Couso, que es eurodiputado de Izquierda Unida, nos pone a la altura de lo que queremos para esta sede. Una lucha incansable de circuitos políticos y humanos y compromiso sobre todo eso. Es por esto que queremos darle las gracias a él y a los periodistas que vienen hoy por venir. Agradecer también la presencia de todos vosotros, porque así nos damos cuenta de que podemos cambiar algo en este sistema y mejorar colectivamente. Sin más, os dejo con ellos, ¿vale? El micro es raro porque pone on, se lo pones en on y solo funciona en el medio. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Aquí veis que tengo el pelotón que me va a empezar a fusilar en breve. Espero que sea juego amigo, porque yo también vengo de ese trabajo, aunque con la lente a cuestas. Dar las gracias a Izquierda Unida de Estella Lizarra por invitarme, y un motivo tan bueno como el de inaugurar una nueva sede o un nuevo local. Yo quería haber estado esta mañana en rueda de prensa, pero bueno, por un problema familiar grave, pues tengo que andar yendo y viniendo, por lo tanto no podré quedarme a cenar ni a disfrutar de las cervezas y el vino de aquí, que seguro que hay buenísimo, porque me tengo que ir corriendo, que mi madre está en el hospital. Pero bueno, encantado, aunque sean 2 horas y media o 3, de estar con todos vosotros y vosotras. Yo, como han dicho, soy diputado en el Parlamento Europeo. Soy un diputado en prácticas, eso hay que decírselo a los compañeros periodistas. Todavía no solo puedo pasar de 90, no puedo pasar. Por lo tanto, que tengan piedad un poco conmigo. Aquello es muy complejo y hemos asumido el grupo de la izquierda plural bastantes responsabilidades. A mí me han tocado unas cuantas. Estar en la Comisión de Asuntos Exteriores, en la Subcomisión de Seguridad y Defensa, en la Asamblea Parlamentaria de Relaciones con la OTAN. Ahí soy el único rojo que hay por ahí pululando antiimperialista. Todos me miran raro ya, nada más que entro. Y también trabajamos como suplente en Derechos Humanos.
Estoy en la Asamblea de Relaciones con Irak, soy vicepresidente y también, y suplente en Eurolat, que es la comisión que regula las relaciones entre el Parlamento Europeo y los parlamentos diferentes que hay en América Latina, porque hay diferentes informaciones, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino, etcétera, etcétera. Son muchas responsabilidades, pero es algo que a mí me entusiasma. Muchas veces me doy cuenta de que se trabaja tanto porque me gusta mucho. Estar allí, por lo menos tener una voz diferente frente al belicismo y al, no sé cómo decirlo, a la presencia de neonazis o a la presencia de esa extrema derecha que está cada día más pujante en Europa, pues que haya voces de izquierda, que haya voces que se levanten recordando el antifascismo que caracterizaba a nuestros pueblos, pues es algo para sentirse orgulloso. Yo sin más ya espero que por aquí me pregunten, y luego también la idea es no solo que pregunten los periodistas, sino que pregunten también las personas que habéis venido, lo que queráis. Aquí no hay nada pactado, bueno, y lo que queráis preguntar. Gracias. Pues vamos a comenzar, y como dice Javier, la intención que traemos tanto Alberto, Javier como yo es la de preguntar muy poquito, porque nos gustaría sobre todo que fuerais vosotros quienes, levantando la mano en cualquier momento, que fuerais los verdaderos protagonistas de la inauguración de esta nueva sede de Izquierda Unida. Como dice Javier Pouso, podemos hablar de lo vivido, de lo previsto, de lo por venir, de la suposición, y a mí también me gustaría que Javier nos explicara qué es eso del Parlamento Europeo, del que nos hablan cada 4 años, 750 eurodiputados, y a mí me parece, tú que eres un hombre de cine, si me permitís, compañeros, comienzo yo, a mí siempre me recuerda esa cámara de Estrasburgo en la película de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Cuando aparece el Senado de la República y hay un montón de gente y no sé de qué están hablando y no sé si me afecta, y de ahí yo creo que existe tanto euroescepticismo, probablemente una situación creciente, algo que puede resultar peligroso porque nos deja de importar aquello que nos interesa, pero en el día a día, es decir, vosotros estáis decidiendo en esa Cámara nuestro día a día, las relaciones, incluso entre los distintos Estados miembros. No sé si desde allí se tiene la impresión de que a la gente cada vez eso le empieza a importar un comino. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que el campo en el que jugamos, que es ese Parlamento Europeo, como lo has definido tú, aquella, ¿cómo se llama?, Parlamento de la Galaxia, pues es algo parecido, porque imagínate que hay diputados y diputadas de 28 países. Realmente el gran poder no está ahí, o sea, no tenemos, ahí no se decide la mayoría de las cosas, a pesar de que a partir de Lisboa sí tiene una capacidad más de legislar el Parlamento Europeo. Pero donde está el verdadero poder es en la Comisión, en el Consejo, en la Comisión sí lo elige el Parlamento, el Consejo que son los diferentes gobiernos, y el Banco Central Europeo, sobre el cual no tenemos ninguna capacidad. Por lo tanto, la Unión Europea es algo que no sabemos exactamente lo que es, y cuando se habla del euro, la primera vez en la historia que es una moneda que no tiene un Estado detrás. ¿Por qué? Porque no sabemos si es una federación, si es una confederación, si es un Estado-nación. ¿Qué es la Unión Europea? No está muy bien definido precisamente por eso, porque a pesar de representar esos 3 poderes que podría tener la definición de un Estado clásico, el poder no reside en el legislativo, sino que hay lugares oscuros o podríamos decir agujeros negros en los cuales no sabemos quién han sido elegidos. El presidente del Banco Central Europeo no ha sido elegido por los ciudadanos, sino puesto por el Consejo y por la Comisión. Por lo tanto, nosotros, tanto en la campaña electoral como en toda la trayectoria, siempre hemos denunciado esa poca labor, esa poca mano que puede tener el Parlamento frente a esa opacidad, ¿no? Nosotros pensamos que todos los cargos deben de ser electos y todo debe tener un control ciudadano. Y la Unión Europea a día de hoy no es así. Sí, no se sabe si es un Estado, una nación, pero lo que sí sabe es que lo gobierna, ¿no? Y actualmente los que gobiernan en Europa es el Partido Conservador y el Partido Socialista. ¿Vosotros creéis que alguna vez podéis gobernar en Europa con estas perspectivas? Bueno, eso es un debate que se da y que hay que dar dentro de la izquierda. Actualmente ahí funciona lo que se llama la gran coalición, que gobierna en países como Alemania. Aquí todavía no se ha visto eso, pero yo creo que con los nuevos cambios que se están dando podemos estar
cerca, cerca de que se vea una gran coalición. Pero yo me quedo sorprendido y compruebo para mi desespero que fue verdad lo que decíamos en la campaña electoral. No son lo mismo, pero hacen lo mismo. En la Comisión de Asuntos Exteriores prácticamente no te das cuenta quiénes son los del Partido Popular o los que pertenecen a los socialdemócratas, porque normalmente votan exactamente igual. En toda esta tensión que estamos viviendo por Ucrania, con Rusia, más o menos mantienen la misma tónica que a veces a mí me asusta, ¿no? Por la beligerancia que demuestra, ¿no? Por lo tanto, si vamos a gobernar ese Parlamento o no, lo dirán los pueblos. Yo, si se abre el debate luego con el público, diré mi opinión. Yo creo que esa frase que se dice de tal manera, nuestro norte es el sur, yo creo que va a ser la hora de ponerla en práctica. Es decir, los países del sur de Europa y los de la periferia del este, que sufrimos la crisis de deuda, que es realmente un ataque más que una crisis, ¿no? Porque ya lo vivieron los países latinoamericanos en los 70 y los 80, es algo que debemos unirnos, porque si no, no vamos a soportar ese ataque al que nos están sometiendo, porque es absolutamente diferente la galaxia, o haciendo referencia a lo que decías antes, la galaxia donde viven a veces los partidos políticos del norte de los partidos políticos del sur o de la periferia. Sería una pregunta en torno a estas cuestiones que ya está planteando Javier Ponzón. Yo iba a dar una cambiada porque es eurodiputado por accidente, por culpa de los periodistas también, porque cayó el cabeza de cartel de Izquierda Unida, Willy Meyer, por tener un fondo de pensiones que cotizaba como una SICAP en Surburgo, y esto pone encima de la mesa una cuestión que ahora está en boca de todos, y es la ética en la política y, bueno, el papel de los eurodiputados, que para nosotros generalmente son personas que, por eso se agradece que esté uno de ellos aquí, que casi no conocemos, no sabemos lo que hacen, y bueno, pues eso, qué importancia tiene predicar con el ejemplo, sobre todo después de haber accedido al cargo precedido por un escándalo como el que fue el de Willy Meyer. Bueno, lo primero decir que para mí la ética tiene que estar por encima de todo, y precisamente ese gesto que realizó Willy Meyer es el que denota la diferencia entre unos y otros, porque hace años, cuando empezó Willy, que llevaba 2 legislaturas, nadie sabíamos lo que era una SICAP, prácticamente no sabíamos lo que era ni siquiera el FMI ni el Banco Mundial, o sea, me refiero a las poblaciones, ¿no? Y cuando daban esos planes de pensiones no se sabía que cotizaban ahí. Entonces yo no creo que haya habido una maldad por parte de Willy Meyer, simplemente pues que en otros tiempos no se miraba tanto esto, y en ese sentido en aquel momento sí, cuando él se dio cuenta de lo que a veces firmas ahí no te das en cuenta, pues hizo lo que tiene que hacer cualquier persona. No había cometido ningún delito, pero sí tenía que dar una responsabilidad política. Entonces en ese sentido, por eso yo el único tuit que hice sobre aquello fue estoy triste porque sea una persona que ha sido importante dentro de la izquierda, pero estoy contento porque se ha demostrado en ese sentido esa ética. Para mí es fundamental tanto la transparencia como el no subirse a esa ola, porque muchas veces en el Parlamento Europeo, en los parlamentos, parece que traspasas como una puerta que te diferencia de los demás, y para mí lo principal es que soy un servidor de la gente, siempre lo he dicho, quien manda, como dice la canción, o pueblo que más ordena, el pueblo es el que más ordena, y siempre tiene que ver no solo la capacidad de parecerlo, sino de serlo realmente, y sobre todo que la ciudadanía sepa que tú eres, porque te está controlando. Por eso a mí me parece que tenemos que ir hacia la rendición de cuentas. Yo ya estuve, decías que los eurodiputados y las eurodiputadas a veces son alejados, yo estoy ya empezando a hacer como una serie de giras para recibir propuestas que para mí son como serían de eurotitular como mandatos ciudadanos. Hay que hacer rendición de cuentas, estamos obligados por la organización, y a mí me gusta mucho lo que está planteando el diputado Alberto Garzón, que es incluir también los revocatorios. Es decir, eso que cuando se habla de Venezuela, que tanto dicen dictadura, pues Venezuela tiene a mitad de mandato de un gobernante la capacidad, reuniendo más de 1 millón de firmas, de poder someterlo a un revocatorio, un referéndum popular. Aquí no lo tenemos, por ejemplo. Hay que ver muchas veces como la óptica que se ve. Entonces, en ese sentido, transparencia absoluta, tiene que haber rendición de cuentas desde que entras hasta que sales, tiene que saber todo el mundo lo que cobras, dónde destinas el dinero, y con portales de transparencia, etcétera, etcétera. Y nosotros creo que en ese sentido, por lo menos en Europa, lo estamos cumpliendo.
Sí, yo quería hablar ahora un poco bueno, también cambiando. Arias Cañete, ese hombre que nos representa y que tiene una cartera importante en Europa. ¿Merece la pena esta Europa que de alguna manera alberga al señorito español por excelencia? Cañete es la muestra de lo que es la Comisión Europea, que es un gobierno, un semigobierno al servicio de los grandes intereses económicos. Cuando hicimos el hearing, que es la audiencia, en la cual se le preguntaba, yo no estoy en esa comisión, pero lo pude seguir desde el Parlamento por la televisión, por el circuito cerrado, y él nos respondió a las preguntas que le hacían, por ejemplo, sobre los intereses de su cuñado, que es algo que vamos, haría cualquiera palidecer inmediatamente pues abandonar el cargo, o por lo menos que la persona que lo elige no lo eligiera. Aún así ahí está ese señor, un señor que además tiene intereses en las petroleras, que tiene intereses en las nucleares, que tiene intereses en todo lo contrario a lo que él siempre ha sido. Parece lo de Orwell, la paz es la guerra, esa neolengua que te dice lo contrario. ¿Vale la pena esta Europa? Esta Europa no. Esta Europa no. Y nosotros lo decimos, esta construcción europea para nada. Pero además no es nuevo, es a partir de Maastricht. Una persona que se adelantó a todo el mundo fue Juanenguita. Como él dice, no fui un visionario, porque tenía un gran equipo económico que anticipaba lo que iba a ser, que es la constitucionalización del neoliberalismo como una ideología única y dominante. Tanto que hablabas de la dictadura del otro lado, aquí nos han puesto una dictadura en la cual solo la economía de mercado, al modo entendido neoliberal, como lo piensa Estados Unidos y como teorizó desde Friedman, y luego puso en práctica Thatcher o Reagan. Esa Europa a la cual le han dado otra vuelta todavía con el Tratado de Lisboa. Pues esa Europa no, porque esa Europa lo que nos hace a los países del sur y a la periferia ser eso, una periferia, convertirnos en países que vamos camino en vías de subdesarrollo, ¿no? Entonces, esa Europa no, pero nosotros, bueno, esta organización ha decidido estar ahí para pelear, intentar hacer un eje que pueda combatir esa Europa, pero evidentemente hay que cambiarlo, porque como he dicho antes, lo que se parece más es un federalismo autoritario dominado por Alemania, por los grandes poderes de Alemania, al servicio de los grandes poderes económicos, ¿no? Y además, Alemania es un jugador que tiene poder estructural, porque es que, o sea, tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego. Yo no sé si sabéis, si habéis estudiado o que habéis leído algo de la historia de la Unión Europea, el euro era un invento francés para tener controlado a Alemania. Alemania la ha convertido en su marco, ¿no? O sea que estamos jugando con Europas de 2, de 3, de 4, de quinta velocidad, siempre al servicio de esos poderes económicos que tutelan o que defienden sus intereses ahora mismo, pues, el poder alemán, que no los trabajadores alemanes. Porque, por ejemplo, si veis el gran milagro ese que dicen que hizo Schroeder, su gran milagro fue conseguir trabajadores pobres, los mini-jobs. Es algo que nos están importando aquí. Si ya es duro ser pobre, imaginaos ser pobre con trabajo. Eso es terrible, ese fue el gran milagro de Schroeder, ¿no? Seguro que hay alguna pregunta por vuestra parte. Ahí que pregunto. Sí, adelante. Igual, sí, yo creo que si estamos en silencio se puede ver la pregunta. ¿No es posible que los periféricos, Irlanda, Portugal, España, Italia, Grecia, hagan un frente común para luchar contra estos gobiernos de la troika? Pues a nosotros nos gustaría, porque si van encima de insultarnos, porque eso de pigs significa cerdo, la única manera, yo creo, de plantar un poco cara es por eso lo decía antes, lo de nuestro norte desde el sur. Estudias la integración latinoamericana, todos los proyectos estratégicos que partieron pues, el ALBA, la UNASUR, o incluso la CELAC, que aunque la CELAC no es que tenga un componente ideológico, pero en el fondo es competir en el tablero con la OEA, que era un instrumento de Estados Unidos, y además decirle tanto a Canadá como a Estados Unidos que esto, todo el continente van a resolver sus problemas pues, de una manera entre ellos. Algo así deberíamos hacer aquí. Nosotros trabajamos continuamente en esa idea. Yo creo que debemos ir a, por ejemplo, ahora desde el GUE, desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, en el cual estamos 52 diputados y diputadas de 14 países, vamos a impulsar ahora un encuentro internacional sobre la deuda, en donde tendrán evidentemente protagonismo los países que estamos sufriendo este ataque de la deuda. Pero estoy de acuerdo contigo absolutamente en que la solución, o por lo menos la manera de hacernos valer frente a esos grandes poderes económicos, es que los países que sufrimos
los mismos problemas, nos juntemos y planteemos soluciones entre iguales frente a los que nos atacan. Sí, bueno, más o menos me ha contestado antes. Entre la situación actual de este poder económico europeo, nacional, se plantea la solución de una izquierda conjunta para luchar contra toda esta gentuza. ¿Dices en el Estado español? Sí. Hombre, Podemos, por ejemplo, también. Yo creo que deberíamos ir hacia un frente de izquierdas o llámalo como te dé la gana. Yo creo que el 15M, toda esa movilización, esa reflexión que se dio en todo el Estado español, en todas las plazas, el mandato que nos daba era ese. Fue como además no sé, como un terremoto que nos dio a las organizaciones clásicas, a los sindicatos clásicos, de decir, tenéis que cambiar muchas cosas, pero además tenemos que juntarnos precisamente para defendernos de estas agresiones que estamos teniendo. En esta organización política la convergencia va en el ADN. De hecho, no es un partido al uso, no es un grupo de partidos, ¿no? Y de organizaciones, además que sale a partir pues, de la derrota en el referéndum de la OTAN, con una apuesta que hace el PC para aglutinar a las fuerzas y no estar tan solos y poder plantear esa batalla, ¿no? Un movimiento político social como este pues tiene que estar, pero siempre tiene que ser, yo creo, bajo unos mínimos y bajo un programa. La confluencia no puede ser a cualquier precio. A mí siempre me ha gustado de programa a programa. Claro, programa, lo que decía Anguita. Que es la verdad. Sí. Y yo creo que estamos cerca del momento de poder lograrlo. Porque además no se necesitan tantas cosas, aunque son muy difíciles, para hacer un programa común. Es muy fácil, o sea, muy fácil porque es auditoría ciudadana de deuda. Yo creo que estamos todos de acuerdo para hacer una reestructuración, cambiar ese modelo de Estado que tenemos, para hacer un proceso constituyente, que no nos lo hagan desde arriba como pretenden los grandes partidos de esa gran coalición que quieren hacer, sino que emane de las plazas hasta arriba para tener un proceso constituyente en el cual se devuelva el poder que nos habían robado democrático a la gente. Necesitamos recuperar los sectores estratégicos de la economía, necesitamos una banca pública que no sea especulativa y que ayude precisamente. Lo decía, yo me acuerdo, lo hablé con un ministro de Economía latinoamericano que me decía, es que tú no puedes dejar en manos de la banca privada la capacidad del Estado de dar créditos, y eso es lo que estamos viendo, que la pequeña y mediana empresa que crea el 80% de la economía en cualquier país, y más en este estado, pues no está recibiendo las líneas de créditos y se ha ido hacia abajo. Son una serie de cosas, yo creo, que nos pueden unir a todos, por lo menos para empezar ese camino, y es un imperativo. Estamos viviendo un momento en el cual tenemos que ser generosos, tenemos que tener amplitud de miras y tenemos, cuando tengamos los problemas nuestros, pensar en ese millón de niños y niñas que comen una sola vez al día, en esas cerca de 6 millones de personas que están en nuestras familias, que podemos ser nosotros, que no tienen trabajo, en esas 300.000 personas que han desahuciado. Eso tiene que estar por encima de cualquier persona que crea en su país, en el Estado o en su pueblo. O sea, tiene que estar desde arriba hasta abajo y decir, vamos a dejarnos ya de las estupideces, vamos a dejarnos de los egoísmos y vamos a ser generosos. Pero no para hacer una pantomima en una mesa camilla ni entre cúpulas de arriba, porque ahí nosotros no vamos a entrar. Pero sí vamos a tener toda la disposición. Yo, por ejemplo, cuando nosotros planteamos en las europeas una confluencia de organizaciones que se llama Suma la Gente Primero, no fue hacia adelante, no fue todo lo bonito que fue, pero bueno, estuvimos cerca de 12 organizaciones las que constituyeron la candidatura. Por lo tanto, siempre hay una voluntad de hacerlo, pero como he dicho, siempre con un programa y con el respeto entre unos y otros. Se habla todo de ese frente común, ¿no?, de los países donde las desigualdades son más manifiestas, para plantar cara a aquellos otros países donde ocurre justo todo lo contrario a esto. Me recuerda a mí, hasta cierto punto, aquello de no somos ni de izquierdas ni de derechas, sino los de abajo, que vamos por los de arriba. La crisis de ideología, ese es el discurso también, y ha salido encima de la mesa el nombre de Podemos. ¿Cómo te cae Podemos? ¿Qué propuestas consideras que son adecuadas, son incómodas? ¿Cuál es la relación en Europa entre Izquierda Unida y Podemos, entre Javier Couso y Pablo Iglesias? Bueno, Podemos es una organización que está integrada dentro del grupo de la izquierda europea, como también está Bildu. Dentro de esas todas organizaciones, Podemos es una más, por lo tanto son compañeros del grupo parlamentario.
No hay ningún problema en decir que trabajamos allí en propuestas comunes, porque de hecho el BUE participa y además de nuestras propias reuniones lanzamos propuestas conjuntas. Yo no tengo ningún problema en decir, porque lo que demostró las elecciones europeas fue que había un nuevo espacio, que además ese espacio de las diferentes fuerzas políticas superaba ya el 20 y pico %, lo cual era inédito. Señala que el bipartidismo cae y que dentro de esa mare magnum de iniciativas y de oportunidades hay una nueva fuerza política que viene con una fuerza importante, ahora según se ve en las encuestas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay espacio para todos. Nosotros no compartimos ese discurso de arriba a abajo, porque nosotros nos reclamamos como de izquierda, pero no nos vamos a meter en la política de unos compañeros con los cuales estamos coordinados. Nosotros en nuestro accionar no renunciamos a esa mochila que llevamos atrás del antifascismo, del antiimperialismo, de la lucha de la clase obrera, y no nos importa decir que somos gente de izquierda. Yo te lo he dicho, ¿no? Cuando entro a la Asamblea Parlamentaria de Relaciones con la OTAN, entra un señor que es pequeñito de un rojo y les va a molestar, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, yo no le voy a decir lo que hacen. Con Pablo yo trabajé en cuestiones, yo dirigí uno de los documentales y he participado, nos conocemos de manera profesional, por lo tanto, ahora que es un compañero más de grupo parlamentario, muy contento. Sí, no sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Sí. ¿Qué tecla ha salido Podemos que Izquierda Unida en expectativas de voto va para abajo, digamos, o se mantiene y Podemos sube para arriba? Pues eso habría que preguntárselo a... No, pero algo, ¿habéis estudiado algo para ver que os están adelantando, digamos, por la izquierda o no se hace la derecha? Bueno, no se sabe todavía por arriba o por abajo, ¿no? La respuesta. Pues no lo sé, quizás hayan sido, quizás comunicativamente habrán sido mejor, no sé. Yo a veces cuando ellos hablan veo que es lo que decía Julio y toda esta organización durante muchísimos años en alguna de las cosas, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, algo habremos hecho regular, pero seguimos aquí, ¿no? Y la voluntad es de seguir haciéndolo y contándolo, y si hay que contarlo mejor, pues lo contaremos mejor. Pero bueno, el voto no es de nadie. El voto no es de nadie. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es nuestro trabajo bien. Hay cosas que tenemos que cambiar. De hecho, se cambian muchas cosas y por eso hay toda esta propuesta de convergencia que lidera Alberto Garzón, o esa propuesta incluso de regeneración democrática, incluso que nos afecte dentro de la organización. No tenemos ningún miedo, lo recibimos, como decía, ese terremoto en el 15M y lo seguimos recibiendo cuando vemos que no hay buenos resultados. Nos da igual, nosotros vamos a seguir adelante con nuestras propuestas, ¿no? Y sabemos que al final yo creo que no se va a entender el Estado español ni este país sin que exista una izquierda, porque además es la garantía de que si hay proyectos de convergencia no se escoren al otro lado, que tenemos demasiados ejemplos sobre eso. Sí, si me permitís, yo quería hablar o avanzar un poco de Podemos hacia la otra izquierda o lo que sea, que es el Partido Socialista, con el nuevo secretario general, con Sánchez, y luego teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, aquí a los navajos y el País Vasco también, a su equipo se ha llevado gente como Roberto Jiménez, que ha optado con UPN, y además se nota que precisamente viene de formar gobierno con el Partido Popular. Entonces, la cuestión es, ¿el Partido Socialista está para pactar con la izquierda o para gobernar el futuro con el Partido Popular? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo más cerca del Partido Popular. Yo siempre he dicho que dentro del Partido Socialista hay militantes de izquierda, en los sindicatos socialistas también los hay, pero sus cúpulas desde hace mucho tiempo dejaron de ser socialistas. Y la socialdemocracia se ha suicidado, se ha pegado un tiro en el pie, incluso a nivel europeo, porque para mí ya no son socialdemócratas lo que entendíamos por socialdemocracia clásica, son socialliberales. Y de hecho, los laboristas o ese Partido Socialdemócrata alemán y ves muy poquitas diferencias. Y esa gran crisis del bipartidismo que ahora estamos sufriendo también en el Estado español viene por ahí, porque hay pérdida absoluta de identidades. No distingues un ministro de Economía de uno y de otro. Entonces yo pienso que en el Partido Socialista, en el Estado español, le va a pasar lo mismo que le pasó al PASOK en Grecia, que es
resultados hacia el abismo, porque la gente, yo creo, ni siquiera sus propios militantes se lo van a perdonar, ¿no? Sobre el debate de si con quién van a gobernar o con quién van a pactar, yo creo que más cerca de pactar para proteger precisamente todo este modelo de Estado que se creó a partir de la Constitución del 78 con el PP, que con cualquier fuerza de la izquierda. Porque además, para pactar a nivel estatal con el PSOE, lo primero que tiene que hacer es renunciar a esa suspensión de la Constitución que hicieron los grandes poderes económicos al reformar el artículo 135 de la Constitución para poner el pago de los intereses de la deuda por encima de la sanidad y la educación. Eso es lo menos socialdemócrata que yo he conocido, y además haciéndolo en agosto y sin contar con los ciudadanos. Por lo tanto, ese partido representa, no digo siempre diferenciando a los militantes de sus cúpulas, representa más a los intereses de las grandes bancas, de la grande banca o del gran banco, las grandes empresas, que a los intereses de los trabajadores, que dicen incluso en sus siglas. Cogiendo el ejemplo alemán. Sí, exactamente igual. Pero bueno, también fue cuando hay ese cambio o cuando el PSOE empieza a subir, yo me acuerdo de escándalo Flick y de dónde venían sus apoyos, precisamente era ese socialismo alemán. Luego, yo quiero señalar a grandes compañeros que nos hemos encontrado que vienen de ahí, ¿no? A los cuales yo alguno de ellos admiro profundamente, Óscar Lafontaine, que está en Die, que si podéis escucharlo, es una persona que fue ministro de Economía alemán, que cuando vio lo que se venía, o sea, el proyecto neoliberal del euro, él abandonó, o Mélenchon, ¿no? O sea, que hay gente que sigue siendo socialdemócrata y que está ahora mismo en filas de la izquierda real, ¿no? Discusiones más de micropolítica, como viajas. Sí. Y también quería preguntarte, porque ahora mismo estamos todos mirando con lupa lo que ganan los políticos, su comportamiento, insistiendo un poco en la línea de antes, ético. Podemos, Pablo Iglesias lo dice, ha renunciado a parte de los monumentos que tiene un eurodiputado, que son, la verdad, que para sí los quisiera muchas personas, ¿no? Por lo menos daría trabajo a mucha gente, ¿no? En tu caso, y en el caso de Izquierda Unida, estas cuestiones, ¿cómo las abordáis? Podemos dice que con 1.800 euros puede vivir un eurodiputado. Hombre, claro que puede vivir, si tiene sobre todo cubiertos todas las demás cosas, como la vivienda allí, etcétera, la seguridad social, por ejemplo, que se paga aparte. Nosotros, está claro, viajamos siempre en turista, incluso yo no utilizo los coches oficiales que hay allí. Yo los utilizaría si realmente fueran una lanzadera del aeropuerto al Parlamento, pero no funcionan así. Tienes ahí a tu disposición siempre coches y no solo es para ir al aeropuerto, por lo tanto no lo utilizamos. Nosotros desde la 10ª Asamblea tenemos limitado los sueldos, ¿no? Que son 3 salarios mínimos más un salario más pues, para gastos, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Nosotros pondremos en Europa próximamente en marcha el portal de transparencia para que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan consultar nuestros salarios. Aparte, damos una parte de nuestro sueldo a la organización y apoyamos otros proyectos, ¿no? Pero bueno, próximamente tendrán, yo supongo que para la entrada del próximo año, en febrero así, podrán ya empezar a consultar los ciudadanos y las ciudadanas todo lo que ganamos, dónde va el dinero y eso. Pero bueno, a nivel de viajes, viajamos todos en turista, ¿no? Y el grupo de izquierdas en el Parlamento Europeo, ¿no cuestionáis el sistema? ¿Alguna iniciativa que trate de romper pues, ese tipo de esta misma que tenéis ahí salarial? El otro día el grupo se estuvo votando para bajar la financiación de los partidos europeos y ese tipo de limitarnos aún más los sueldos, porque nosotros nos los autolimitamos. Son las propias organizaciones las que se autolimitan los sueldos, pero no en el Parlamento, ¿no? Y todo el grupo de la izquierda europea votó al unísono en estas cuestiones, pero no así la mayoría del Parlamento Europeo, ¿no? O sea, siempre estamos intentando impulsar este tipo de cosas, pero por desgracia la correlación de fuerzas es increíble. Nosotros somos 52, los verdes un poquito menos, al final juntamos entre 90 o 100 votos. Yo siempre cuento, lo conté ayer porque me impresionó mucho cuando pasaba lo de Gaza, la agresión a Gaza terrible que todos vimos en verano y un poco después, la resolución que plantearon los grandes partidos en el Parlamento Europeo era absolutamente equidistante, ponía al mismo nivel a víctima de verdugo, ¿no? Nosotros intentamos poner algunas enmiendas que clarificaran un poco la situación, pero unas enmiendas que no eran tan graves. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, propusimos que se investigara lo que había pasado con los edificios o las infraestructuras que había financiado la Unión Europea y habían sido destruidas. Todos votaron en contra. O sea, nos quedamos 90 frente a 600
declaración por parte del Parlamento. Fuimos también barridos absolutamente. Incluso no querían votarlo enmienda a enmienda, ¿no? Querían votarlo todo conjunto para no señalarse, ¿no? Al final les dijimos, no vais a votar voto a voto, queremos ver vuestro voto a voto, porque vuestro voto a voto es vuestra bomba a bomba, porque estáis legitimando al agresor. Pero para que veas la dificultad que tenemos con esta correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo. Pero la propia comisión es así, ¿no? Porque Alemania no lo representa mucho más, condiciona precisamente pues, la composición de... Está mal diseñado realmente el Parlamento Europeo. Yo no sé si al hilo de esto queréis decir algo, porque yo quiero hacer otra pregunta muy concreta. Monago y Izquierda Unida, punto final. Como dirían en el mundo árabe, inshallah. Ojalá. Ojalá, ya está. Sí, hombre, siempre se ha dicho desde Izquierda Unida Federal que eso no se entendía. Lo que pasa es que somos una organización federal y por suerte, por desgracia, pues no se ha querido. ¿Cuánto cobras? Que te lo he preguntado al resto y no se lo has dicho. Del sueldo base nosotros tenemos 8.000, pero damos la carta financiera al partido, pues se nos ganan 6.000, así. Pero luego dando todo, pagando la seguridad social y todo, se nos quedará entre 3.800 o 4.000. He querido entender que estás trabajando también en una comisión que articula las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN. Sí. Por lo cual, imagino que no te has sentado en la misma mesa del Premio Nobel de la Paz, que es el comandante supremo del mayor ejército, ¿no?, que hay en el mundo, que es el señor Obama, pero sí que te habrás sentado con sus lugartenientes, probablemente con políticos y no sé si con militares también de Estados Unidos. Siendo hermano de quien lo eres, ¿cómo se lleva eso? Bueno, sentado al lado no. Los he tenido enfrente, algún general de 4 estrellas, incluso algún militar de la OTAN importante como el que armó el ejército de Georgia. Yo ahí no pienso en lo de mi hermano, porque además desde que di el paso a ir a una lista electoral lo tengo bastante separado y no suelo tocar este tema. Simplemente pues lo que trato es de estudiar muy bien el tema y dar la otra visión que yo tengo. Nosotros, nuestra organización, no es partidaria de pertenecer a un bloque militar como es la OTAN. Entendemos que como decía la Constitución de la Segunda República, las cuitas internacionales no se deben dirimir por medio de la guerra. Nosotros apostamos por una defensa que sea defensiva y no al servicio de un gran ente que es imperialista como es la OTAN, al servicio de la política exterior de Estados Unidos. Y se lo digo así, claro, lo que pasa es que a veces se queda mudo, porque yo hablo el mismo lenguaje que ellos técnicos. Lo que no hablo es la misma intencionalidad, entonces sorprende. Y yo me quedo muchas veces muy frustrado porque a las preguntas que les hago casi nunca me responden. Lo que sí, en otra comisión donde he tenido que sentarme con personas que igual me han sentado es en la Comisión de Asuntos Exteriores, porque como soy el segundo vicepresidente y el primer vicepresidente debe ser un holograma porque nunca lo he visto, siempre que falta el presidente me toca a mí presidir. Y el otro día, por ejemplo, me tocó presidir una parte de la comparecencia de Santos, sentado al lado del presidente Santos, que es una persona a la cual tuve la oportunidad también de preguntar. La verdad es que le felicitamos por la iniciativa de la paz, pero también no pudimos olvidar que Santos era el ministro de Defensa cuando se crearon los falsos positivos, cuando se asesinó invadiendo Ecuador algunos de los dirigentes que estuvo a punto de crear una guerra regional con Ecuador y con Venezuela. Pero luego piensas y a veces dices, bueno, esta persona ha dado un paso para la paz y lo que tengo que hacer yo es dar mi apoyo a la paz. O sea, las preguntas que le hicimos por eso no podían ser tan duras como si hubiera sido el presidente Uribe, por ejemplo, que es para mí el representante pues, del paramilitarismo e incluso de la política cercana al narcotráfico, ¿no? Hubiera sido otra tónica o otro tono el que hubiera mantenido si no hubiera sido esa persona. Pero en la labor institucional yo me enfado muchísimo, ¿no? Y lo digo así, claro, si lo digo a él, porque a él le da igual. El señor Brok, que es el que preside la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Popular Alemán o Austriaco, no me acuerdo ahora mismo, es un tipo que no respeta la institucionalidad, da sus opiniones ahí sin ningún problema, califica, llama, se salta, sin pedir, decir ahora voy a dar un título individual.
Entonces yo, que trato de mantener la institucionalidad, a veces se me escapa y digo, bueno, pues ahora voy a escuchar otras palabras y se lía, ¿no? Y digo, si el señor presidente respeta la institucionalidad, la respetaremos los demás. Vamos para 12 años del asesinato de tu hermano. ¿Cómo está el asunto ahora mismo? Porque se nos olvida, ¿no? Muchas veces que es un asunto pendiente y muy importante. Pues el asunto sigue abierto. Esa es una de las grandes victorias que hay en el mundo. Yo creo que el único caso abierto que hay contra militares estadounidenses por crímenes de guerra. Siguen en búsqueda y captura, por lo menos en el espacio judicial europeo, y lo que ha hecho, ante la nula colaboración de Estados Unidos, lo que ha hecho el juez Santiago Garzón es pasárselo a Eurojust. O sea, pasarle el problema a Europa, diciendo, oiga, ustedes tienen que tutelar a la justicia española porque uno de los tratados internacionales que se han firmado y que la Convención de Viena hace que tengamos que respetarlos, pues son las convenciones de Ginebra que conforman todo lo que es el derecho internacional. Entonces, para dar titular, caso que sigue abierto, el único en el mundo, y ahora tendrá que decidir las autoridades judiciales europeas. Yo, por la parte que nos toca a los periodistas, tenéis la sensación, no sé si a nivel familiar o en el entorno de vuestro, de que la profesión periodística aquí y en el mundo falló con tu hermano, que no presionó lo suficiente como para pedir responsabilidades de una manera más contundente. Yo creo que la profesión no falló. O sea, lo que digo yo siempre, la tropa del periodismo, la gente que está currando en las redacciones, no fallaron. Esos estuvieron ahí clavados. Quienes fallaron fueron las grandes empresas, por desgracia. Esos son los asesinos del periodismo, lo digo así, vosotros quizá no lo podáis decir, yo lo digo sin ningún tipo de problema, y las asociaciones de prensa. Porque yo no entiendo que Reuters tiene más de 100 y pico periodistas asesinados en Irak y no esté ejerciendo presiones claras ante Estados Unidos, porque muchos de sus periodistas fueron asesinados por militares estadounidenses, ¿no? Entonces no es tanto fallar los periodistas como fallaron por las empresas, ¿no? Que es vuelvo a repetirlo, el cáncer, porque no tenemos mensaje. Yo no entiendo que este país hay libertad de expresión, pero no sé si hay libertad de prensa. Lo digo así, claro, porque si todo el periodismo está en manos de los grandes oligopolios o hay una concentración de medios en muy pocas manos, yo creo que el periodismo se desvirtúa. Tendría que haber un contrapeso. El modelo era el de la BBC, ¿no? Un contrapeso de televisiones públicas que al final se han convertido en televisiones gubernamentales, incluso en televisiones de negocios o partidistas, ¿no? Entonces ya no están haciendo ese control que lo deberían hacer. Por eso nosotros en las elecciones europeas en el programa llevábamos una proposición para democratizar el espectro radioeléctrico, que nunca hay que olvidar que son concesiones. O sea, las privadas son concesiones que da toda la ciudadanía en el Estado. O sea, el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado. Entonces eso hay que regularlo, tiene la capacidad para regularlo. Yo creo que hay que democratizarlo, es decir, hay que dar espacio por ley a las públicas, hay que legislar de otra manera sobre las públicas en el control, tienen que intervenir los periodistas, tienen que intervenir la ciudadanía, no solo dejarlo en manos de los políticos, tiene que haber también medios de comunicación de los movimientos sociales de la ciudadanía que pueda financiar el Estado y tiene que haber iniciativa privada, ningún problema, pero siempre limitado. O sea, qué terrible que ahora mismo eso parezca hasta revolucionario proponer eso, cuando era algo que las leyes antimonopolios en Estados Unidos, pues en los años 70 y los años 80, se hablaba continuamente. Ahora hemos abandonado toda esa idea con el triunfo del final de la historia, de Fukuyama, etcétera, etcétera, y ese pensamiento neoliberal. No, la desregulación crea menos democracia. La regulación es lo que precisamente constriñe a los ricos, lo que puede hacer que los grandes poderes tengan que atenerse a la ley, cosa que no está pasando a día de hoy. Bueno, preguntas del público, seguramente tenéis algo que decir, todo lo que nos está contando Javier Couso. Levantad la mano si queréis, ahí tenemos... Hola Javier, hola. Hay una cosa que a mí personalmente me preocupa, que hemos tocado un poco al principio de esta charla, coloquio, y es el tema del crecimiento del auge de la extrema derecha en Europa, y que es algo que me preocupa que también pueda trasladarse de alguna u otra manera. Estamos viendo como ejemplos incipientes, ¿no?, en el Estado español también, de ese auge de la extrema derecha. Yo te quería preguntar si crees que se debe única y exclusivamente al deterioro, ¿no?, del sistema que hemos estado, no voy a decir gozando, pero que sí gozando, padeciendo
o que hemos tenido estas últimas décadas, y si también contribuye un poco ese discurso contra la política y los políticos, que bueno, a veces pasa por ser un discurso presuntamente de izquierda, pero que no sé si favorece también precisamente las mentalidades más de extrema derecha, ¿no? Aquí teníamos un dictador fascista que decía, haced como yo, no os metéis en política. Entonces, yo no sé si... ¿Qué opinas, Juan? A ver, yo creo que este país, por su memoria antifascista y por el 15M, durante un tiempo está vacunado contra el fascismo, porque además creo que la parte de la extrema derecha está integrada dentro del Partido Popular. Si hubiera una ruptura del Partido Popular, yo creo que emergerían pues, esa tradición fascista española, puede ser falangista o propiamente franquista, que está ahora mismo enquistada, y lo vemos muchas veces en los pueblos pequeños con las manifestaciones, a veces en Twitter, que tienen algunos de los concejales o concejalas del Partido Popular. Lo que pasa es que el auge de la extrema derecha en Europa, cuando lo veo yo, es diferente. ¿Y qué digo que es diferente? Es diferente, por ejemplo, de los nazis griegos, que son, no sé cómo explicarlo, muy burdos, muy toscos. Te das cuenta rápidamente que son nazis, aunque tienen una gran representación. Actualmente habían caído, pero han vuelto a subir en las encuestas hasta cerca del 12%. ¿Quiénes son? Luego están los húngaros, pero es que los húngaros incluso están apoyados por el Partido Popular. El otro día yo vi, no sé si sabéis que el gobierno húngaro ha reformado la ley electoral para favorecerse a sí mismo, algo que quería hacer también el Partido Popular. Cuando no pudo imponer sus leyes, cambió la legislación, cambió el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para que les aprobaran sus propias leyes, y eso lo está apoyando el Partido Popular. Yo vi a González Pons aprobando, nosotros intervenimos para criticar pues, todo este auge del fascismo, más apoyándose con esas milicias terribles, ¿no? que son gente que no está en el partido, pero gente a la que miman desde el poder. Pero lo más preocupante, yo creo, en el término de esos populismos de derechas, está en Francia. Frente Nacional francés, yo lo comento también siempre, yo me he quedado sorprendido, porque son grandes parlamentarios. Es una fuerza política increíble, que con un discurso armado totalmente, y que si no hablan de inmigración, te parece que fuera una fuerza de izquierdas. ¿Cuál es el secreto que ha tenido el Frente Nacional? Marine Le Pen le ha dado otra dirección al Frente Nacional, incluso ha hecho se han repartido los papeles de bueno y el malo con su padre. Incluso su padre el otro día le expulsó de la página del Frente Nacional por hacer unas declaraciones contra los inmigrantes. Luego ya reivindica continuamente la República y dice que los inmigrantes hasta cuarta o quinta generación, no me acuerdo cuándo era, están amparados por la República Francesa. O sea, es un racismo tramposo, no sé si explicar, y han conseguido que hasta los propios inmigrantes le voten. ¿Por qué? Porque ha liderado la crítica absoluta a la Unión Europea y al euro. Y bajo la égida de la República Francesa. Entonces ese es el gran peligro, que no lo haya hecho la izquierda, que no haya tomado esa bandera, por lo menos, de la soberanía frente a los grandes imperios. Y a mí es lo que más me preocupa. O sea, me preocupa incluso más que los húngaros o los griegos, me preocupa el Frente Nacional, porque además está disparado absolutamente. Y el Partido Comunista Francés y el Front de Gauche tienen que hacer también una autocrítica sobre sí mismos, sobre por qué no han conseguido plantear esos problemas, porque incluso en los barrios obreros y populares se está votando a Marine Le Pen. Y yo en ese sentido estoy muy asustado, porque no son los nazis pardos desfilando por las calles, sino es gente muy preparada que puede ganar una nación como Francia. Sí, yo me gustaría volver un poco hacia aquí, y si me permites, Javier, me gustaría hacer una pregunta, pero no la tuve en este momento, si quieres la contestas. Tengo una pregunta, ya que tenemos aquí a Izu, y que los periodistas de Estella no tenemos muchas oportunidades de hablar con él. Me gustaría hacer una pregunta muy directa, que es: ¿por qué Izquierda Unida no ha presentado una moción de censura en esta legislatura contra el gobierno de UPN después de que fracasara o le echara un colectivo al Partido Socialista? Izu no, Nui. Bueno, vamos a ver. Nosotros, la posición que tuvimos es presentar la moción de censura con los votos suficientes para ganar. Y si se presentaba la moción, apoyar. Eso es lo que hicimos en el año 2012,
no, 2013, perdón, que apoyamos la moción de censura, el Partido Socialista se abstuvo, no prosperó, y la última vez pues estuvimos dispuestos a presentarla también con los apoyos suficientes para ganar. El Partido Socialista dijo que no y no se pudo presentar, ¿no? Esa fue nuestra posición, pero desde luego, hombre, por los votos de Izquierda Esquerra, en este caso, Izquierda Unida de Batxarra en el Parlamento de Navarra, esta legislatura se hubiera acabado mucho antes. Pero no la llegasteis a presentar. Sí, sí, te digo que la razón fue esa. Nuestra posición era tener los votos para firmar. ¿No crees que y ganar. si lo hubierais presentado, forzabais de alguna manera al Partido Socialista? No, yo creo que la posición del Partido Socialista no estaba determinada por los 3 votos de Izquierda Esquerra, sino por Ferraz. Y Ferraz dijo que no autorizaba, que no apoyaba, que no dejaba que la moción de censura prosperase, y hubiera sido totalmente inútil que hubiera sido firmada junto con Bildu por Izquierda Esquerra, que no lo firmó conjuntamente o no, hubiera sido igual. La posición y la decisión, desgraciadamente, estaba en Ferraz y el PSN la aceptó. Fijaos que en el último caso, cuando toma la decisión en este último mes, antes de las elecciones de mayo europeas, cuando toma la decisión Ferraz de que no se presenta la moción de censura para convocar elecciones que coincidiesen con las europeas, se convoca un comité regional del PSN y allí el 95% del partido acata esa decisión. Y el Partido Socialista Navarro estaba dividido en posiciones, pero el 95% críticos y oficialistas lo acatan. Es decir, la decisión se toma en Ferraz y se acata y se acepta por el conjunto del Partido Socialista de Navarra. Ese ha sido el problema que ha impedido que haya unas elecciones anticipadas en Navarra. Y entonces el futuro, igual no sé, no te explico. Porque el futuro igual es algo parecido a lo que puede pasar en Europa, ¿no? Que el futuro de Navarra pase por la suma de votos de UPN, del PP y del Partido Socialista, o qué estrategia estáis jugando, o qué perspectivas. Hombre, nuestra perspectiva es muy clara. Nosotros queremos un cambio en Navarra frente a la derecha regionalista y frente al bipartidismo navarro de los pactos UPN-PSN. Y queremos que ese cambio se haga desde la izquierda y desde la pluralidad. Desde la pluralidad identitaria de Navarra y desde la izquierda. Y para eso queremos llegar a mayo con la mayor convergencia frente de izquierdas que podamos armar, que también para eso estamos trabajando en la conferencia. Hay que desatascar las opciones de cambio, las posibilidades de cambio frente a la derecha y frente al bipartidismo navarro. Y cuanto más podamos armar una buena confluencia desde la izquierda en Navarra y desde la pluralidad, ya hay esta Izquierda Unida y vamos a trabajar también desde la coalición Izquierda-Esquerra, más posibilidades de que eso se desatasque, de que no nos encontremos con próximos agostazos ni nos encontremos con próximas ocasiones frustradas como hemos tenido 2 veces esta legislatura. Preguntas, que seguro que hay más de una latente por ahí. Venga, ¿quién levanta el brazo? ¿No? Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho José Miguel, y es que se filtró hace poco parte del famoso Navarro Metro que se está preparando, y la sorpresa es que en intención directa de voto UPN baja 4 puestos. En intención directa de voto. Luego la cocina les dará algo más, pero hay que tenerlo en cuenta. UPN el cuarto, este es en el quinto. Detrás PP y Izquierda Unida. De que haya habido movimientos, ¿no? De Fernando García y tal. A mí me gustaría que nos comentaras algo del Tratado de Libre Comercio de Europa y Estados Unidos y tal, que se está cocinando por ahí, que seguro sabrá más que nosotros. Bueno, sí, pues eso es uno de los grandes desafíos que tenemos y que nos tenemos que implicar absolutamente, porque si uno de los dogales para que Europa no sea independiente es la OTAN. Si os fijáis o si os interesáis por todas las cumbres que ha habido europeas, siempre están precedidas por una cumbre de la OTAN, incluso cuando la reunificación de Alemania, cuando cae el bloque socialista y la OTAN ya no tiene su razón de ser, lo que hacen el secretario general de la OTAN es anclarla a Europa, es decir, decir que la OTAN, sin Europa no se entiende sin la OTAN y la OTAN no se entiende sin Europa. Y el segundo dogal que nos ponen o nos quieren poner es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Es tan importante que es secreto, están en la 8ª ronda y no dejan incluso ni que los parlamentarios críticos con él, porque los suyos algunos pueden ir incluso a una cámara secreta donde pueden leer alguna de estas cosas sin poder fotocopiarlo ni hacer fotos y pueden salir, pero nunca nos lo cuentan.
hemos sabido algo de lo que se avecina gracias a los hackers, y sería la muerte, yo creo, de lo poco social que queda en Europa, de esa idea un poco de Estado semisocial que se instauró en el pacto social de la posguerra. ¿Por qué razón? Porque no sé si os acordáis, pero yo fui muy activo en la lucha en los 90 contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones, que era un acuerdo que salía de la Organización Mundial del Comercio, en el cual lo que hacía es poner las empresas por encima de las legislaciones nacionales. Es decir, si tú legislabas, por ejemplo, de que no haya, por poner un ejemplo, que no haya fracking en tu región, o en tu estado, o en tu país, de repente una empresa te podía denunciar por lucro cesante por no poder desarrollar esa actividad. Eso es lo que va a intentar hacer el Tratado de Libre Comercio. Como es algo muy complicado, estuvimos reuniendo porque estamos preparando para el día 28 en Madrid unas jornadas sobre el Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo con la idea de formar a formadores o formadoras que empiecen a explicar lo que es esto, porque la gran ciudadanía no sabe lo que se nos va a caer encima, no sabe que nos va a cambiar la vida absolutamente y nos va a quitar todos los instrumentos que nos quedan un poquito para defendernos frente a las grandes transnacionales. Vamos a hacer, como he dicho, el 28. Esperamos formar a una gente para que se pueda recorrer el Estado español y todos los países de Europa, porque luego el 9 la repetimos con el grupo de la izquierda europea en Bruselas para tratar de trasladar. Se ha intentado parar por medio de una legislativa popular, pero la Comisión Europea no la ha respetado, a pesar de que tenían obligación de ello, porque eran varios millones de firmas, no lo han respetado. Eso está recurrido ante las instancias judiciales, pero no sabemos lo que llega. Entonces, lo que creen los grupos que están trabajando en contra del TTIP o del Tratado de Libre Comercio es que se puede parar por medio de referéndums nacionales, como se paró la Constitución Europea tras la pérdida del referéndum francés y holandés, ¿no? Entonces, os invito, os voy a decir algunas cosas para que veáis lo terrible de lo que nos viene, ¿no? El Acuerdo de Asociación Transatlántica, que es como se llama, que está negociado desde julio de 2003, es una versión modificada del AMI, lo que os he dicho antes, ¿no? El Acuerdo Multilateral de Inversiones. Prevé que las legislaciones en vigor a los lados del Atlántico se plieguen a las normas y exigencias del libre cambio establecido por las multinacionales y grandes corporaciones, bajo penas de sanciones comerciales para los países que contravengan las exigencias de los acuerdos. O sea, es una manera de quebrar a los países, ¿no? La posibilidad es que las empresas emprendan acciones judiciales contra los gobiernos que promuevan políticas públicas que puedan ser consideradas lesivas para los intereses empresariales. Este tratado, si se aprueba, tendrá fuerza de un tratado internacional, por lo cual todos los países vamos a tener que poner al día las leyes, los reglamentos y sus procedimientos, ¿no? Un ejemplo de lo que nos puede pasar. En Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio penalizó a Estados Unidos por sus latas de atún etiquetadas sin peligro para los delfines, porque lo que estaba haciendo es atacando a la gran transnacional de la pesca, ¿no? Con lo cual, las empresas, si esto se aprueba, van a estar en condiciones de oponerse a las políticas de salud, de protección del entorno o de regulación de los mercados financieros puestas en marcha en tal o cual país, reclamando daños y compensaciones ante tribunales extrajudiciales, ¿no? Para la Unión Europea, ¿qué significaría? Pues que permitir la presencia de 15.000 empresas americanas que cuentan con una red de 59.000 filiales, es decir, alrededor de 73.000 sociedades en condiciones de lanzarse a la caza de los tesoros públicos. Salvo también lo que quieren es buscar las licitaciones públicas, ¿no? Porque solo en el ámbito local, en todo lo demás, podrán entrar las licitaciones públicas abiertas a la competencia internacional. O sea, no se les podrá parar, podrán litigar para entrar, ¿no? Para que os deis una cuenta de quién cuenta más para la Unión Europea en esta negociación, pues en los grupos de discusión sobre este tema, las multinacionales y los lobbies
son los primordiales, porque de los 560 encuentros y reuniones que se han tenido entre la Unión Europea, 520, es decir, el 92%, han tenido lugar con lobbies representando intereses empresariales, solo 26, es decir, el 4%, han tenido lugar con organizaciones que representan intereses generales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los objetivos de estas multinacionales están puestos en todas aquellas medidas que limitan, como dicen ellos, el libre cambio, que es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, las carnes en Estados Unidos están permitidas, las carnes hormonadas aquí no las tendríamos. ¿Cómo se llaman? Los transgénicos, los productos sacados de los transgénicos podrían circular libremente. La seguridad ecológica y medioambiental también la quieren tirar, los salarios mínimos y otros derechos laborales que, según ellos, distorsionan el papel de los mercados, es decir, la regulación estatal de los mercados financieros, el derecho de la confidencialidad en la red, etcétera, etcétera. O sea, nos encontramos ante un ataque en toda regla a lo poco que nos queda de regulación frente a los grandes poderes económicos. Esto que os he contado hay que trasladarlo a nuestras casas, a nuestros vecindarios, a nuestras escuelas y a nuestros hospitales. Y hay que contárselo para que lo entiendan desde el abuelo y la abuela hasta prácticamente los adolescentes. Porque la única manera de pararlo, ya que no podemos pararlo allí, será gracias a hacer referéndum o forzar a los parlamentos nacionales a que tengan que hacer una iniciativa para consulta popular. Pero en este país, y sobre los referéndums, en este país sí, pero bueno, afortunadamente hay 28 países. Esperemos que en uno o en dos, si en uno o en dos de los grandes pierden ese referéndum, no podrán instalar. De todas maneras, esto tiene que ser parte de una reflexión colectiva de partidos, asociaciones, colectivos que están trabajando sobre ese tema. Hasta ahora es lo que se nos ha ocurrido, pero no tenemos más herramientas, yo no sé cuál es más. O sea, que si cualquiera tiene alguna más, que la proponga, porque todo el mundo está intentando pensar, y precisamente esos encuentros que vamos a tener tanto en Bruselas, me he acordado que va a haber otro en Estrasburgo, es para dar el toque, o por lo menos el toque de corneta de que empieza esta batalla, porque además este acuerdo se va a aprobar en 2019-2015. Sí, alguna pregunta más. Yo quería, a los políticos también se os pide que interpretéis un poco el futuro, ¿no? Que podamos ver y Pensé que era una canción. y cara a las próximas elecciones, tal y como están las encuestas, hablamos de política ficción. ¿Cómo lo ves? ¿Puede haber un modelo de concentración antes de la caída del bipartidismo, que el PP y el PSOE al final vayan de la mano, que el PSOE juegue realmente a ser lo que dice que es de izquierda? ¿Cómo lo ves? Yo no voy a entrar en los grandes partidos, ¿no? Lo único que voy a decir es que creo que lo que hay se abrió. Yo hago este relato, ¿no? Viene el 15M, el 15M se traslada por todos los barrios y lugares del Estado español por medio de la plataforma contra los desahucios, de las mareas ciudadanas, del movimiento vecinal otra vez revitalizado. Tiene su plasmación social en las marchas contra la pobreza que confluyen, o por la dignidad, que confluyen en Madrid, 1.700.000 personas, de las mayores manifestaciones que yo he visto en mi vida, que tiene su plasmación política en las elecciones europeas con ese más del 22% de espectro de fuerzas rupturistas. El futuro para mí es ese. Se abre una ventana de oportunidad para que lo que se estableció a partir de la Constitución del 78 cambie. La gente está harta de este pacto de los dos grandes partidos que en consensos de Estado, es decir, en la economía, en la soberanía, etcétera, etcétera, opinan exactamente lo mismo, y la gente está harta de no poder participar. La gente está harta de ver que su voto o su participación no tiene representación de realidad de actuación política. Entonces yo, vaticinando y viendo, se van a encontrar con un grave problema, porque yo ya creo que no estamos en el 22%, estamos bastante más alto. Y no hablo solo de las fuerzas que están de moda para hablar en toda la prensa, hablo de las diferentes fuerzas políticas que van a concurrir a esas elecciones, y lo veremos como anticipo en las municipales, en las autonómicas, pero sobre todo en las nacionales, que se va a dar, por eso tiene tanto miedo, ¿no? Se va a dar vamos, yo creo, a acercarnos a lo que está pasando en Grecia, que hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de que gobiernos
o coaliciones de gobiernos, o sea que puede haber una coalición de fuerzas para crear un gobierno que le va a decir no solo que tenemos que hacer un proceso constituyente para cambiar las formas de relación, tanto sociales como entre los diferentes pueblos de este Estado plurinacional en el que vivimos, como también son nuestras relaciones con los grandes poderes financieros, en todo el caso de la deuda, por ejemplo. O sea, que eso es tenemos los ejemplos claros. Está Ecuador, está Argentina. ¿Por qué están atacando a la Argentina los fondos buitres? Los fondos buitres que ha legalizado y que ha permitido un juez en Estados Unidos. Con lo cual ahora mismo, cuando se venda esa deuda, no irán a los mercados donde puedan intervenir jueces estadounidenses. Pero lo estamos viendo en Ecuador, donde se hizo una auditoría ciudadana de la deuda, en los mercados esos que eran unos ogros aceptaron la quita, y los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianos que han estado viviendo con nosotros están cada día más regresando a ese país. No solo eso, los ciudadanos, los médicos o los profesores del Estado español también están yendo a trabajar. O sea, lo que nos están vendiendo desde Alemania o los teóricos del austericidio no sirve más para que enfangarnos a nosotros y proteger al centro de Europa frente a las políticas que han desarrollado los países de Latinoamérica. Por eso mi vaticino es ese. Tienen mucho miedo porque se puede dar el espectro de que hay un cambio real en este país. Y no va a depender de una sola fuerza. Por mucho que yo sé que vosotros sois unos grandes periodistas, pero la mayoría de los malos periodistas quieren focalizar solo una fuerza, ¿no? Lo hemos visto. Hay diferentes fuerzas que son las que pueden conformar una mayoría, ojalá, de cambio en este país. Sí, has puesto el ejemplo griego, precisamente, ¿no? El ejemplo de Grecia. Entonces, me gustaría saber, desde tu óptico, desde tu visión desde Europa, qué políticos, qué políticas relevantes vienen desde Europa y que puedan hacer, no sé, de alguna manera entusiasmar a nuestra sociedad en este momento. ¿Hay recambio? ¿Hay ideas en Europa que puedan hacernos cambiar esta sociedad del bipartidismo? Yo creo que es ahora al contrario. Los pueblos del sur son los que estamos irradiando hacia afuera. Por eso, de hecho, si hablas, por ejemplo, con Mélenchon, que tiene el ejemplo de Le Pen y tiene el ejemplo del Estado español con las diferentes fuerzas, o de Syriza, que también es una confluencia de diferentes fuerzas, dicen lo contrario. A la vez que igual para nosotros también fue inspirador los movimientos en Latinoamérica. De ese empoderamiento, de ese, por lo menos, cambio regional de estructuras frente a lo que tenía el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al revés. Se están preguntando qué pasa aquí. Qué pasa en el Estado español, qué pasa en Grecia. Estamos al revés, irradiando, y la esperanza muchas veces para la gente de izquierda de Alemania o de Francia está situada ahora mismo en el sur de Europa. Entonces yo creo que pasó lo mismo en Grecia, ¿no? Desde las plazas hasta arriba, y aquí también pasó exactamente lo igual, ¿no? O sea, ha sido algo como desde abajo hacia arriba, y yo espero que se materialice y que sigue siendo desde arriba abajo y de abajo arriba. Y el ejemplo de Cataluña, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo se ve desde Europa? ¿Y cómo percibís vosotros desde tu fuerza, desde Izquierda Unida, si hay sensibilidad hacia esa iniciativa catalana u otras que puedan surgir? ¿Cómo veis esto? Bueno, en Europa yo no he hablado mucho con los compañeros, pero vamos, yo creo que comparten un poco nuestra propuesta, que nosotros no tenemos ningún miedo a que la ciudadanía se exprese democráticamente. Por lo tanto, ahí se acaba el problema. El problema lo hace un nacionalismo post-franquista, españolista, que no entiende un proyecto que podría ser federal, por ejemplo, con libre decisión entre sus partes, y que pretende seguir manteniendo al ejército como garante de la unidad nacional, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña. No ha habido ningún problema en consultar a los ciudadanos. Todos somos una fuerza federal, no somos independentistas, pero entendemos que hay que cambiar las relaciones entre las diferentes fuerzas, y que debemos de tender además pues, a una pluralidad nacional para caminar juntos. Precisamente lo que no estamos de acuerdo pues, con los grupos de la derecha nacionalista, que utilizan precisamente esa bandera para ocultar sus recortes, los cuales, por ejemplo, MAS y Convergencia y Unión son campeones y anticipadores mucho antes que el gobierno nacional. ¿Preguntas? Entonces, arreglo el micro. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Sí, yo en primer lugar quería darte las gracias porque estés de eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento, por representar a la clase trabajadora, que no me cabe ninguna duda. Y te quería preguntar acerca de las
próxima inauguración del Banco Central Europeo, ¿no? Que parece va a tener lugar la semana que viene, desde el punto de vista político, tanto en el Parlamento, ¿qué iniciativas estáis llevando a cabo, sobre todo en el bueno, con este tema? Y luego, desde el punto de vista más ciudadano, no más de movilización en la calle, también que se estará preparando, ¿no? Para darle la bienvenida a los mandatarios, ¿no? Que supongo que celebrarán esa inauguración. ¿Sabes lo que pasa? Que allí las jornadas son extenuantes y vamos con la actualidad a flor de piel. Entonces ahora mismo todas las fuerzas, eso se ha pospuesto un poco porque todas las fuerzas que hemos liderado además desde la izquierda en intentar lograr una moción de censura contra Juncker. No sé si habéis visto o lo sabéis, lo veníamos además también anticipando. Nosotros venimos criticando desde el principio en la campaña que este señor, que ha presidido un paraíso fiscal de los 14 que hay en Europa, aunque no esté calificado como paraíso fiscal, es prácticamente un paraíso fiscal, pues que este señor iba a hacer lo que ha terminado haciendo, que es una comisión al servicio de los grandes poderes financieros, porque para eso lo han puesto ahí. Entonces estamos a puntitos, si se nos unen los verdes, conseguimos que este señor tenga que dar otra vez explicaciones delante del Parlamento y volveremos a tener la foto de los señores y señoras diputadas que van a amparar una persona que trabaja para la opacidad fiscal y para las grandes fortunas de toda Europa, ¿no? Entonces ahora estamos centrados en eso. Supongo que la próxima, en cuanto se acabe esto, nos pondremos a trabajar, porque es que no da tiempo, no os lo podéis imaginar. No es lo típico que se cuenta, ¿eh? A mí me gusta, yo he dicho que estoy feliz, pero allí llegas, yo entro al Parlamento a las 8 y no salgo hasta las 8, el otro día hasta las 11, 12, o sea, haces jornadas largas porque son tantas comisiones y tanto trabajo que estamos hasta arriba, ¿no? Pero ten por seguro que va a haber iniciativas. Además, se está moviendo todo demasiado. El jueves pasado hubo, el jueves anterior, perdón, hubo una gran manifestación en Bélgica que por primera vez se unieron todos los sindicatos, en la cual salieron decenas y decenas de miles de personas. O sea que el austericidio ya está afectando incluso a los países del núcleo, a los trabajadores y a las trabajadoras. Por lo tanto, habrá contestación segura. Estos días hemos podido leer y escuchar que, un poquito a tenor de lo que estás contando, del paraíso fiscal que presuntamente Luxemburgo, que empresas como Coca-Cola en Europa, como IKEA, tributan exclusivamente en Luxemburgo, creo que al 1%, y el señor Juncker es uno de los garantes de ese logro, ¿no? para su país. Incluso sin hablar de nombres concretos de empresas, lo ha reconocido. Sí, ¿no? El tío ha dicho que sí, que es verdad. Se queda tan ancho y eso es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque lo aceptaba y en el mini pleno que se hizo en Bruselas, normalmente los plenos son en Estrasburgo, pero 2 o 3 veces al año hay un mini pleno en Bruselas, era increíble porque lo asumía, pero a la vez lo que hacía es intentar anticiparse, lanzando que iba a crear una gran reforma fiscal y todo, pero pasó lo mismo que con Cañete, o sea, no explicó lo importante, asumió lo que estaba aprobado, pero no ha dicho nada. Por eso hay por primera vez una posibilidad de hacer una moción de censura. Y es el presidente de la Comisión Europea que lo es gracias también a los votos del Partido Socialista. Los eurodiputados socialistas, tú hablas con ellos y al respecto dicen algo que a mí me sorprende mucho, y sobre todo teniendo en cuenta que ante la presentación de esa moción de censura sabes cuál va a ser el resultado, por desgracia. Bueno, tengo entendido que los socialistas españoles votaron en contra de Juncker, por indicación de entonces harán lo mismo, pero bueno, en lo demás votan prácticamente igual. Yo hablo con ellos, discutimos y tenemos algunas negociaciones. El otro día negociamos con Jauregui y con una resolución sobre México, pero al final no llegamos a ningún acuerdo. Porque es curioso, ¿no? Por ejemplo, si fuera sobre Cuba o Venezuela, cargarían todo el rato. Nosotros decíamos es que en México hay una situación de impunidad generalizada reconocido por los propios organismos del gobierno de derechos humanos, ¿no? Que el 98% de los crímenes no son resueltos, ¿no? Decían, no, pero no hay que meterse con los mexicanos. O sea, la diferencia entre los amigos y los que no son amigos, pues es la misma hipocresía que hacen en este tipo de casos, ¿no? Está claro que no van a votar en contra pues, de este señor, ¿no? O por lo menos, si su voto determinara, porque al final es una postura que queda muy bonita estéticamente para la coyuntura nacional del Estado español, pero que allí no determina. Si determinara, votarían con los socialdemócratas europeos, estoy seguro. ¿Alguna pregunta más?
Yo te quería pedir, me queda una última pregunta, una reflexión pues porque esa distancia, ¿no?, que hay desde la Unión Europea física, con respecto a lo que pasa en el terruño, probablemente te da otra perspectiva y dispones de otros distintos elementos de juicio a la hora de expresar esa reflexión que te pido sobre los episodios repetidos, reiterados y diarios que estamos viviendo en materia de corrupción y que parece que es poco menos que una cámara oculta. Entonces tiene que ser un chiste. Esto no puede ser verdad, pero desgraciadamente lo es. Desde allí, ¿cómo lo ves o cómo lo veis? Pues mi reflexión desde allí, desde aquí, pero es que es un régimen en descomposición. Porque a mí ya me parece más que cuando comparas los escándalos de corrupción de los dos grandes partidos, parece una trama. Y hablo de una trama mafiosa, porque va en su propio ADN. Es la manera, además, yo entiendo, viéndolo desde fuera, cómo el poder político logra comprarles, ¿no? Porque siempre se habla de los políticos corruptos, pero no se habla de los empresarios corruptos. Como el poder económico se salta a las propias elecciones para cambiar el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es algo que indigna. Y afortunadamente en el Estado español, gracias a esa marea ciudadana, estamos siendo vacunados contra el fascismo. Porque la crítica, la antipolítica expresada así es lo más cercano al fascismo. Porque no son las críticas del movimiento libertario para que haya más democracia directa, sino son las críticas de que todo no vale, la decisión ciudadana, y que hay que poner a alguien a que dirija toda una sociedad. Hacia eso van todas las críticas. Pero está claro que hay que cambiar y que hay que dar un manotazo a este régimen, porque se ha creado, tú cuando lo miras desde fuera, ves que los dos grandes partidos, la derecha nacionalista y la monarquía, participan en la misma trama de corrupción que une al poder económico con el poder político. Por lo tanto, yo nunca pensé vivirlo. No pensaba que era de tal magnitud la podredumbre de este régimen emanado del 78. Pues prácticamente estamos cercanos a lo que pasaba en Italia. Y todos decíamos, Italia, qué locura. Y ahí pasó, incluso acabaron con las fuerzas opositoras del PECI, desapareció. Eso no nos puede pasar aquí. Aquí la izquierda tiene que estar presente y tiene que poder ayudar a articular precisamente un poder ciudadano y un poder popular que se oponga a este régimen de corrupción, de estulticia que vino emanado precisamente del franquismo, ¿no? Necesitamos realizar un proceso constituyente y no una constitución que salga de las élites franquistas, como pasó. No podemos ahora a sus herederos que vuelvan a legislar o a hacer una constitución desde arriba, porque las constituciones, el poder constituyente lo tiene el pueblo. ¿Y qué tendría que pasar para la confluencia de Izquierda Unida y Podemos? Antes, así no está ahí Podemos. Si no, está ahí. Y yo dicho centro derecha está claro que tiene un único partido. La izquierda siempre ha estado dividida, ¿no? Y, no sé, antes decías por Obama. Quizá escuchas si hay mucha convergencia entre un programa y otro, ¿no? No, pero yo lo he dicho claramente. Lo que tiene que haber para una confluencia es una serie de puntos comunes en las cuales, y he señalado unos cuantos, o sea, si nos ponemos a trabajar con Podemos, pero también he dicho con toda fuerza, por ejemplo, AGE, es que ahora está de moda lo de Podemos, pero se obvia una de las primeras experiencias que fue AGE, Galicia, Alternativa Galega de Esquerda, liderada por Beiras y por Yolanda Díaz, que es nuestra coordinadora allí, donde estaba ECO, el Partido Socialista, etc. Eso se obvia y ahora se saca lo otro, ¿no? Los confluyentes tenemos que ser nosotros cuando ya lo hemos sido. Lo hemos dicho en base a ese programa, un programa que nosotros entendemos que tiene que recuperar todo lo que he dicho, he enumerado incluso una serie de cosas que ya proponía Julio en su Frente Cívico. A partir de ahí, con Podemos y con quien sea. Si la gente está de acuerdo con que derogar el artículo 135, con revisar esa deuda legítima, por luchar para una reestructuración con los grandes poderes financieros, con hacer unos planes de reindustrialización, de recuperar lo público, de que lo público tenga otra vez el peso que tiene que tener dentro de la configuración de un Estado, ahí estaremos con cualquiera. Me da igual que se digan de arriba, de abajo, del centro o del espacio exterior cósmico, porque al final muchas de esas propuestas son de izquierda, pero bueno, nosotros las llevamos viviendo toda la vida, ¿no? También o sea, que no me da miedo decir Podemos y que tengamos Podemos. Bueno,
Acuerdos programáticos con Bildu los podemos tener perfectamente después de las elecciones. Antes no, ellos han dicho que no quieren ir a un proceso de confluencia política y programática antes de las elecciones y que su proceso constituyente es un proceso constituyente en el marco de Euskal Herria y también con una hoja de ruta de construcción nacional pues clara, ¿no? Por lo tanto eso lo respetamos. Pero después de las elecciones, programa y frente a la derecha, izquierda y pluralidad identitaria en Navarra, que esa es la receta, estamos convencidos, para que también aquí la alternativa llegue a Navarra. Bueno, 6:30 y creo que la organización ha preparado más preguntas. ¿No queréis más preguntas? Bueno. Sí. Estoy escuchando, me parece muy bien criticar al Partido Socialista, pero ¿por qué se gobierna en Andalucía? Bueno, yo te podría dar mi opinión de por qué se gobierna ahí, pero nosotros somos una organización federal y la decisión de entrar en el gobierno andaluz la tomaron las bases de Izquierda Unida de Andalucía. Y no hay nada más democrático que respetar las bases. Yo creo que no está beneficiando a Izquierda Unida precisamente. Puede ser. Yo puedo tener la misma opinión que tú, seguramente la tenga, pero lo importante es que las bases de Andalucía votaron democrático eso y nosotros tendremos que respetar la decisión de las bases de la militancia que ha depositado su voto sin condiciones, sin condicionar por nadie. Por lo tanto, la estructura federal de Izquierda Unida permite eso. Eso sí que ha sido sentido en el tiempo. ¿Qué? Perdona. Puede ser, puede que tenga razón. Yo sí, no sé si te has dado cuenta que no habla mucho a Julio. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O cerramos el acto? Si no hay una pregunta más, espero que os podáis quedar también a tomar algo con nosotros para que podamos hablar individualmente con ellos o lugar de hacernos algo poco algo. Yo simplemente, bueno, trasladaros me levanto así para que me veáis que soy muy pequeñito. Seguro que los de atrás no me veían decir, esa voz que sale ahí, ¿quién es? Soy yo, ¿eh? Que simplemente daros las gracias, que me han gustado todas las preguntas, incluso la de estos, que son unos malvados. Y que allí me tenéis. O sea, yo me comprometí desde el principio que lo del mandato era verdad. Entonces, en la página porque no tengo tarjetas suficientes para dar, pero en la página del Parlamento Europeo, donde europarlamentarios, ponéis mi nombre, ahí tenéis mi dirección, cualquier iniciativa, o sea, que no solo tenga que salir de Izquierda Unida de Estella, o sea, cualquiera de vosotros, si veis alguna cosa que podamos hacer, no os creáis que allí se soluciona todo, porque las competencias de la Unión Europea no afectan a todo. Muchas veces te pide la gente que le ayudes a algo y dices, es que no tengo competencia. Puedo hacer la pregunta a la Comisión Europea o al Consejo o a la alta representante y te va a responder que no y te sirve para hacer el titular, que te está interesando. Pero que estamos, o yo por lo menos, estoy a vuestro servicio y lo digo de verdad. O sea, cuando haya que tirar la oreja, que se tira, cuando haya que dar caña y cuando haya que exigir que hagamos cosas allí, exigírnoslo, por favor, porque a veces que no damos abasto con todo. Yo me dedico más al tema internacional, para lo que necesitéis ahí, pero también puedo hacer por la comisión de peticiones, cualquier petición de cualquier tipo, si hay algún proyecto que veis que puede colisionar con la legislación europea o si podemos hacer cualquier cosa, estamos para eso yo me metí, es para poder cambiar esta, como decía al principio, esta sociedad para que por fin esté al servicio de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias. Una cosa,